Tu presión arterial no está fuera de control por casualidad. En muchos casos, el problema no es la sal, ni el estrés. El verdadero saboteador podría ser ese suplemento natural que tomaste esta mañana creyendo que te salvaba la vida. Hay una combinación específica que está provocando colapsos silenciosos en miles de personas justo ahora. Mezclar magnesio, omega 3 o incluso simples hierbas con tu medicación no es potenciar tu salud. Para muchos, es crear una bomba de tiempo química que termina en arritmias, daño renal o algo que yo llamo el secuestro vascular silencioso. Tu cuerpo pierde el control total de tu circulación y tu piloto automático falla en pleno vuelo. Si has sentido mareos extraños, visión borrosa o un cansancio que no se quita, no lo ignores. No es vejez, es tu cerebro gritando porque su flujo sanguíneo acaba de caer en picado debido a una interacción que nadie te advirtió en la etiqueta. Hoy te voy a entregar mi protocolo de rescate, las dosis que cruzan la línea roja y el horario exacto en el que debes separar tus pastillas para que no choquen. Pero cuidado, porque el mayor peligro no es el suplemento que estás pensando, es uno que los cardiólogos casi nunca preguntan y que podrías tener en tu cocina ahora mismo. Hay personas que toman su pastilla para la presión y 10 minutos después se preparan un combo saludable con magnesio y potasio. Creen que están protegiendo el corazón, pero en ciertos cuerpos están jugando con el sistema eléctrico que mantiene vivo ese corazón. Aquí empieza el verdadero problema clínico. Muchos medicamentos para la hipertensión, especialmente los IECA, ARA2 y algunos diuréticos, ya modifican el equilibrio de minerales dentro de tus células. Y cuando encima agregas suplementos concentrados de potasio o magnesio, puedes provocar un apagón electrolítico silencioso. Tu cuerpo pierde estabilidad eléctrica sin avisar. Imagina que tu corazón funciona como una ciudad iluminada por miles de cables eléctricos. El potasio y el magnesio son parte de esa corriente, pero cuando la cantidad se dispara o se descontrola, las señales empiezan a fallar, luces que parpadean, circuitos que colapsan, ritmos que se vuelven peligrosos. Y aquí está la tragedia moderna. Muchos pacientes ni siquiera saben qué medicamento toman realmente, solo recuerdan la pastilla blanca para la presión. Mientras tanto, Internet les recomienda potasio para los calambres o magnesio para dormir mejor, sin advertirles que ciertas combinaciones pueden bajar demasiado la presión o alterar el ritmo cardíaco. Escucha bien esta micro recompensa clínica. Si después de tomar suplementos notas piernas pesadas, latidos extraños, sensación de vacío en el pecho, mareos al levantarte o debilidad repentina, no siempre es ansiedad ni edad, puede ser un exceso silencioso de potasio acumulándose en sangre, y eso puede convertirse en una emergencia cardíaca real. El caso más peligroso aparece con los llamados diuréticos ahorradores de potasio, porque el paciente piensa, si el potasio es bueno para el corazón, más debe ser mejor. Error fatal. En medicina, exceso no significa protección, a veces significa colapso. Y todavía no hemos llegado al suplemento que más sabotea tratamientos de hipertensión en personas mayores. Uno que aparece en tés, suplementos detox y productos naturales para energía. La mayoría lo consume sin sospechar que puede disparar la presión arterial como si estuviera pisando un acelerador oculto. Aquí es donde la mayoría queda en shock, porque algunos de los suplementos más vendidos pueden bloquear el efecto de tus medicamentos para la tensión mientras tú crees que estás haciendo algo saludable, y el enemigo más peligroso muchas veces viene disfrazado de té, cápsula herbal o producto detox. El primero es el regaliz. Sí, el mismo que aparece en infusiones digestivas, caramelos naturales y fórmulas antiinflamatorias. El problema es que el regaliz puede provocar un secuestro hormonal del sodio, o sea, obliga al cuerpo a retener sal y agua como si estuviera en modo supervivencia extrema. ¿El resultado? Tu presión sube silenciosamente, tus piernas se hinchan, tu corazón trabaja al doble y de repente el medicamento que debería protegerte parece haber dejado de funcionar. Pero hay otro saboteador aún más común, el ginseng. Millones de personas lo usan para la memoria o la energía, pero en un hipertenso actúa como un acelerador oculto del sistema nervioso. Es como pisar el acelerador a fondo mientras tu medicación intenta frenar el coche. Y cuidado, si combinas ginseng con café o bebidas energéticas, estás multiplicando el estrés vascular. Tu cuerpo entra en alerta constante, hay más adrenalina y un desgaste silencioso en tus arterias y tu cerebro. Si tu presión sube y baja sin explicación, o un día está perfecta y al siguiente se dispara, el problema no es tu medicación.
Es ese suplemento herbal que consumes a diario y que nunca mencionaste en consulta médica porque pensabas que era solo una planta. Pero atención, porque hay uno todavía más traicionero, un suplemento famoso por proteger el corazón, que puede convertirse en un arma silenciosa cuando se mezcla con tu tratamiento. Millones lo toman cada mañana pensando que es 100% seguro y están cometiendo un error que podría ser fatal. Aquí aparece la gran contradicción médica moderna. Muchos suplementos promocionados para proteger el corazón se convierten en un peligro real cuando se mezclan con tu medicación. Lo más inquietante es que la mayoría de las personas jamás recibe esta advertencia en la farmacia. Empecemos con el omega 3. Sí, tiene beneficios, pero en dosis altas y especialmente si lo combinas con aspirina, anticoagulantes o ciertos fármacos de la presión, puede alterar la coagulación y provocar caídas bruscas de tensión. El paciente cree que está lubricando sus arterias, mientras su cuerpo pierde estabilidad vascular. Luego está el ajo concentrado en cápsulas. No hablo del ajo de tu cocina, sino de extractos potentes vendidos como limpiadores naturales. En muchas personas actúan como amplificadores silenciosos del efecto vasodilatador de los fármacos. Traducción humana: tus arterias se relajan demasiado, la presión cae más de lo previsto y tu cerebro deja de recibir el flujo sanguíneo que necesita. Por eso aparecen esos mareos, la visión borrosa o esa sensación de desmayo al levantarte rápido. Y, por supuesto, la cúrcuma. Internet la coronó como la reina antiinflamatoria, pero en dosis elevadas puede modificar tu respuesta hepática. Esto significa que cambia por completo cómo tu cuerpo procesa y metaboliza tus medicamentos clave. El problema no es la cúrcuma, es cómo engaña a tu cuerpo para que la pastilla de la presión actúe de forma errática. Escucha esta micro recompensa clínica. Si notas que te salen moretones con facilidad, sangrados nasales, palpitaciones o una sensación de cuerpo inestable desde que tomas suplementos, tu sistema circulatorio está en desequilibrio químico. Pero cuidado, porque aquí llega la bomba final. Existe un error cotidiano que multiplica el riesgo de todas estas interacciones por 10. No es solo el suplemento que eliges, es el horario exacto en que lo tomas. Millones de personas están convirtiendo su desayuno en una tormenta química cada mañana sin sospecharlo. Este es el error que casi nadie sospecha. La mayoría de los hipertensos se despierta, toma su pastilla para la presión y segundos después ingiere un combo de café, vitaminas, omega 3 y jugos detox. Todo al mismo tiempo. Actúan como si el cuerpo fuera una licuadora química capaz de procesarlo todo sin rechistar. Pero tu organismo no funciona así. Existe una competencia silenciosa dentro de tu intestino y tu hígado. Mientras tu medicación intenta trabajar, tu desayuno crea interferencias químicas que desordenan todas las señales de tu cuerpo. A esto lo llamo sabotaje metabólico matutino. Es como intentar escuchar una alarma en medio de una explosión de ruido. Tu cuerpo simplemente no sabe a qué señal obedecer. El mayor culpable aquí es el café junto a suplementos estimulantes. Tomar tu antihipertensivo con un café cargado, ginseng o quemadores de grasa para compensar el cansancio. Es forzar a tu sistema nervioso a pelear a muerte contra el medicamento. El resultado: una presión que sube y baja sin control durante el día, palpitaciones y una fatiga extraña. El peligro real es que pienses que necesitas más medicación, cuando el verdadero problema es la tormenta química que desatas cada mañana. Escucha esta micro recompensa clínica. Si tu presión parece imposible de estabilizar y algunos días el medicamento funciona y otros no, revisa qué estás tomando en la primera hora del día. Muchas veces la causa no es la enfermedad, sino la rutina saludable que repites por error. Pero no basta con eliminar riesgos. Ahora necesitas el protocolo de rescate definitivo. ¿Qué suplementos sí pueden convivir con tu tratamiento? ¿Cuáles debes separar por horario y cuáles deberías evitar por completo después de cierta edad para proteger tus arterias? Aquí está la verdad que lo cambia todo. El problema no es tomar suplementos. El problema es tomarlos sin una estrategia clínica. Un suplemento correcto, en la dosis o el horario equivocado, se convierte en un enemigo silencioso. Nuestro objetivo es la estabilidad vascular, evitar picos, caídas bruscas y fallos eléctricos en tu corazón. Aquí tienes mi protocolo de rescate para que tu medicación y tu metabolismo jueguen en el mismo equipo. Regla número 1, la regla del espacio.
Nunca tomes suplementos de magnesio, potasio o calcio junto a tu pastilla de la presión. Debes separarlos un mínimo de 2 a 4 horas. Así evitas la competencia de absorción y los cambios bruscos de ritmo cardíaco. Regla número 2. La alerta del potasio. Ten un cuidado extremo con el potasio si ya tomas fármacos tipo IECA o ARA-2. El exceso se acumula sin avisar. Si sientes hormigueo, debilidad intensa o latidos lentos, tu cuerpo te está avisando de un exceso peligroso. Regla número 3. Cero estimulantes. Si tu presión es inestable, el ginseng, los quemadores de grasa y las megadosis de cafeína son tus enemigos. Tu sistema vascular necesita paz, no vivir en un estado de alerta constante que termina agotando tu corazón. Regla número 4. Dosis, no milagros. El omega 3, el ajo concentrado y la cúrcuma no son inocentes. En dosis altas, y especialmente si usas anticoagulantes o aspirina, necesitan supervisión profesional. No limpian tus arterias por arte de magia, pueden desequilibrar tu coagulación. Microrecompensa final. El horario más seguro para tus suplementos es lejos de tu medicación principal y jamás en un desayuno caótico. Menos mezclas significa más precisión. Este simple cambio puede estabilizar síntomas que llevan años confundiéndote. Recuerda esto. Tu presión arterial no depende solo de una pastilla, sino de las guerras químicas que ocurren cada día dentro de tu cuerpo. Cuando dejas de improvisar, empiezas a proteger de verdad tu corazón.